Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hebras Crochet. Mi nombre es Kaylee y hoy les voy a estar mostrando el paso a paso para que puedan hacer estos lindos gnomos que son súper fáciles de tejer. La explicación se las voy a estar dando con el cambio de color, que es lo más tedioso, lo más complicado. Y para los otros diseños de gorritos que son de un solo tono, simplemente van a usar la hebra del mismo color o unen ambas hebras para tener este gorrito que viene mezclado con ambos colores. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y ahora sí comencemos. Para los materiales voy a estar utilizando este hilo acrílico que viene con una hebra brillante entrelazada, por acá dejo la marca, un crochet de 3.5 milímetros, tijera, agujas lanera de metal, algodón sintético, una pistola de silicón, un poco de tela de peluche que es así con estos pelitos largos, y pompones en este tono como beige o café clarito. Por cierto, puede ser en un tamaño pequeño o grande, esto no va a afectar en nada. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico de esta forma, luego introducimos el crochet y hacemos una cadena al aire. 2 y 3 en total. Vamos a trabajar con puntos altos y en este anillo vamos a hacer 12 puntos altos. Estas 3 cadenas ya cuentan como un punto alto, así que nos quedarían por tejer 11 puntos altos. Aquí voy a comenzar, tengo 2, 3 puntos altos y así hasta completar los 12 puntos altos. Perfecto, ya por aquí tengo los 12 puntos altos. Ahora con la hebra corta voy a tirar del hilo y ajustar muy bien ese anillo para que no se vea ningún hoyito. Ajustamos bien y en esta parte vamos a hacer el cambio de color para que quede este gorrito de esta forma. Entonces vamos a tomar la hebra del otro tono y vamos a soltar dejando estas dos barritas sin cerrar el punto alto. Dejamos estas barritas acá. Luego con la otra hebra vamos a hacer un nudo deslizado de esta forma y enganchamos en el crochet. Luego deslizamos en esas dos barritas y terminamos de cerrar ese punto alto. 1, 2, 3, que son las 3 cadenas que hicimos al principio. En la tercera vamos a enganchar el hilo de esta manera y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas al aire y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. En el siguiente hacemos otro punto alto y así hasta completar toda esta vuelta de puntos altos. En total tenemos que tener 12 puntos altos. Ya por acá estoy casi terminando y voy a tejer el punto alto solamente hasta acá para dejar las dos barritas y volver a hacer el cambio de color. Ya no tenemos que enganchar nuevamente con el nudo deslizado, simplemente dejamos la hebra allí y vamos a ir avanzando. Entonces volvemos a hacer lo mismo, 1, 2, 3 y en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas al aire y en esta vuelta vamos a hacer un punto alto y un aumento. Esa va a ser nuestra secuencia. Entonces un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. Recuerden que esas 3 cadenas que hicimos al principio cuentan como un punto alto. Listo, ya completé la secuencia, me queda hacer el aumento, pero lo voy a tejer hasta acá. Dejo las dos barritas, hago el cambio de color, cuento 1, 2, 3 y en la tercera engancho y deslizo con mi punto deslizado, hago 3 cadenas al aire y ahora voy a tejer puntos altos alrededor de toda esta vuelta, simplemente puntos altos. Listo, ya completé hasta el final, dejé el punto alto sin cerrar. Ahora voy a hacer el cambio de color. Tomo la hebra, deslizo para cerrar ese punto alto, cuento
y en la tercera hago un punto deslizado. 3 cadenas al aire y en esta vuelta voy a hacer 2 puntos altos, 1, 2 y un aumento. Esta sería nuestra secuencia, 2 puntos altos, un aumento. Perfecto, aquí ya me queda hacer el último punto alto. Voy a hacerlo hasta acá, luego cambio de color, cierro ese punto alto. En la tercera cadena voy a tomar el hilo para hacer un punto deslizado, 3 cadenas al aire y voy a empezar a tejer puntos altos alrededor de esta vuelta. Listo, me queda el último punto alto, voy a tejerlo por la mitad, lo dejo así, hago el cambio de color. Ahora en la tercera cadena voy a enganchar el crochet, hago un punto deslizado, 3 cadenas al aire y en esta vuelta voy a hacer 3 puntos altos. Ya tengo aquí 2 con esta cadena que hice al principio, 3 y en el siguiente va a ser un aumento. Entonces esta sería mi secuencia, voy a hacer 3 puntos altos y un aumento alrededor de toda esta vuelta. Ya por acá completé, me queda el último punto y acá sí voy a cerrar por completo porque sería mi última vuelta. Entonces hago un punto deslizado, corto la hebra y listo. Así quedaría nuestro gorrito. Es súper sencillo de hacer. Ahora lo que queda es esconder todas las hebras. Y ahora con nuestra aguja lanera vamos a enhebrar. Luego de esto, justo en esta parte nos saltamos este punto y en el segundo vamos a pasar la aguja, luego nos devolvemos y justo en el medio enganchamos otra vez por allí y terminamos perdiendo esa hebra larga dentro del tejido. Vamos a ir pasando poco a poco para asegurar. Ahora vamos a adaptar la hebra que va como colgante. Cortamos como 15 centímetros, lo que haga falta para que se les haga más cómodo anudar. Entonces pasamos el crochet por dentro, tomamos la hebra y deslizamos por acá para esconder el nudo dentro del gorrito. Deslizamos por acá y del otro lado también volvemos a enganchar la otra parte de la hebra y ahora vamos a hacer un nudito para ajustar. Y de esta manera quedaría el gorrito. Miren qué sencillo es. Ahora les voy a explicar cómo adaptar los accesorios que lleva este gorrito. Y lo primero que voy a hacer es cortar triángulos con esta tela. Y la manera más práctica que conseguí para hacer estos triángulos es dibujando por la parte de atrás. También lo pueden hacer al ojo como mejor les parezca. Pueden medirlo con el gorrito como lo hice al principio. Yo lo primero que voy a hacer es sacar un rectángulo. Por acá estoy haciendo como un aproximado. Igual ustedes pueden agarrar un lápiz y dibujarlo para que les quede mejor o más exacto. Y luego de cortar no olviden de ir sacándole esos pelitos que quedan sobrando, que quedan bastantes. Listo, y aquí tengo el rectángulo y la manera en que lo voy a ir cortando va a ser así. Entonces voy a ir cortando de esta manera. Miren, aquí voy a sacar el primer triángulo.
Quito el exceso de pelusa. Miren que suelta bastante, después los limpiamos mejor. Y ahora lo voy a cortar de esta manera. Ustedes ahí se van guiando con la forma para ir sacando los triángulos. Luego limpian todo el exceso, miren. Todo lo que suelta esto. Y miren, luego que tenemos los triángulos listos, los vamos a pegar de esta forma con el silicón caliente. Pegamos alrededor, justo en el bordecito, de esta manera, con mucho cuidado porque yo me quemé como 1000 veces haciéndolo, así que lo hacen con mucho cuidado. También se pueden ayudar con una pinza para no usar los dedos y así quedaría la barbita. Ahora les voy a explicar cómo coloqué la barba con silicón caliente. Miren, aquí tengo esta que ya está lista. Y lo primero que vamos a hacer es doblar ese triángulo para que quede justo en la mitad. Cuando ya tengan la mitad de la barba, que es acá, vamos a colocar una línea pequeña de silicón y vamos a ir posicionando en el gorrito, solamente en el bordecito. Miren, de esta forma. Entonces ahí lo adaptan bien. Luego que esto esté bien pegado en el medio, vamos a ir pegando en las zonas restantes de esta forma. Yo lo voy a hacer primero en el gorrito. Voy a ir pegando el silicón acá y después pongo la barbita para ir pegando. Y de esta manera van a ir pegando por todo el borde hasta tener toda la barba lista. Ahora con el algodón sintético vamos a ir rellenando con poquito algodón. No vayan a rellenar con tanto algodón, ya que estos son puntos altos y si rellenamos demasiado se va a salir por los huequitos. Entonces con este poquito yo creo que está bien como para hacer la forma de la cabecita. Y una vez que ya esté rellenado, vamos a pegar. Entonces vamos a pegar y aplastamos de esta manera para darle la forma. Quedaría así nuestro gorrito. Entonces justo donde está la tela, que es en esta parte, vamos a poner un poco de silicón. Y luego aplastamos de lado a lado así. Y así de fácil tenemos nuestra barbita. Es súper sencillo. Que por cierto, este gorrito que tengo acá es el que hago con las dos hebras mezclándolas. Así que ahí ustedes tienen la libertad de usar el color que quieran y mezclarlo como quieran. Ahora vamos a poner la naricita, que este ya sería como el toque final. Vamos a agarrar nuestra nariz con una pinza, colocamos un toquecito de silicón y justo en el medio, en el borde del gorrito, lo posicionamos. Y así quedaría. Y de la misma forma coloqué el pompón más grandecito. Agarro mi gorrito ya con la barba y voy a posicionarlo con el silicón. Pongo un chin de silicón caliente. Y aquí sí pueden usar las manos porque como es tan grande no se van a quemar. Y posicionamos justo acá, al ras del gorrito y la barba. Y listo, de esta manera tan sencilla tendrían un adorno navideño para su arbolito, súper práctico y fácil de hacer.
Les recuerdo que el hilo para el gorrito pueden usarlo del color que quieran, con la combinación que quieran. Como les expliqué, también pueden usarlo con la hebra doble para que puedan mezclar ambos colores. Así que espero que este contenido haya sido de gran valor. No olviden de compartirlo, suscribirse, darle un like. Y nos vemos en un próximo tutorial. Si tienen alguna sugerencia para próximos tutoriales, déjenlo abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.